Iparralde en la galería. No creo que haya cosa que más me guste que dar pues la entrada al año nuevo, saludar a los colaboradores, porque seguimos en la galería en este 2020 y claro, el ritmo del programa sigue y hoy nos toca pues a los colaboradores que están aquí los fines de semana, pues felicitaros el año. Y aquí está Fran Dolosor con Iparralde, con las noticias de Iparralde, Urte Berrión. Eskerrik asko, Olga, urteon zuri ere. Osasun on batekin, como decimos en Senpere. Bye. La salud, que es lo más importante, sí. Ya lo hemos dicho, pero sí. La verdad es que nos acordamos, de haber perdido a unos amigos el año pasado y nos acordamos de las personas que siguen luchando. Por lo tanto, un abrazo a todos y aquí seguimos con alegría en la galería. Con alegría y energía. Fran siempre tiene energía, que es como me gusta a mí empezar el año. Yo siempre lo digo. Y claro, la realidad social, cultural, política de Iparralde, pues también arranca el año, ¿verdad? Efectivamente, con este tercer aniversario de la Mancomunidad de Iparralde, es un tema del que quizá hemos hablado poco, yo muchísimo, pero en general en los medios de comunicación, y digo que es muy importante porque yo siempre digo, si Euskal Herria es una casa, pues Iparralde es el tejado. Sí, es verdad. Y para tener una casa sana necesitamos un tejado en condiciones. Que no se entran goteras, si no, ¿eh? Eso es, y por eso hace 3 años, hubo un paso muy importante en la institucionalización del territorio. Vamos a recordar que en enero de 2017 Iparralde dejó de ser un concepto cultural e histórico, que lo es, para convertirse por primera vez en una entidad política con una institución propia. Por eso digo, Olga, que es un paso muy importante, porque hasta ahora nuestro territorio contaba con una Cámara de Comercio, por ejemplo, una delegación de la Seguridad Social, un Instituto Cultural Vasco, una oficina pública del Euskara y una delegación de la Radio Televisión Pública. Por lo tanto, teníamos casi muchos elementos de un territorio, pero sin ser un territorio a nivel político y nunca habíamos logrado hasta entonces tener una entidad política propia. La Mancomunidad Única es fruto de la unión de las antiguas 10 mancomunidades, por lo que no se puede equiparar a un departamento dentro del Estado francés, una región como Aquitania o una autonomía como existe en España, por ejemplo. Pero es un primer paso. Y vamos a recordar, si te parece, que esta reivindicación en torno a una institución propia ha sido una cuestión recurrente en las últimas décadas, incluso siglos. La primera petición, de hecho, surgió en plena Revolución Francesa. Madre mía. Tanto, 230 años durante la creación del Departamento de Pirineos Atlánticos, cuya capital se fijó en Pau, por lo tanto fuera de Iparralde, en el Béarn. Para hacernos una idea, Olga, es como si Vizcaya y Cantabria se unieran y que la capital de Vizcaya se quedara en Santander. Yeah. Así hemos estado durante muchos años. De hecho seguimos así, pero ahora tenemos un poco ya una de entidad propia. Las 3 provincias vascas, Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa, se unieron a la fuerza con esta vecina región del Béarn. A mí personalmente me encanta, pero la cuestión es que cada uno tiene que gestionar lo suyo, ¿no? Y durante más de 2 siglos, París ha rechazado crear un departamento vasco, por ejemplo, o una colectividad territorial específica de la que hemos hablado durante décadas aquí también en EITV. Por lo tanto, esta mancomunidad única no supone ninguna ruptura con la organización actual y queda lejos de nuestras reivindicaciones históricas, pero sin embargo, más de 7 de cada 10 alcaldes y concejales votaron a favor de este cambio institucional, aunque fuera limitado. Al final es pragmatismo, ¿no? Hay que seguir un poco adelante y aceptar la propuesta que vino, curiosamente, desde París y dejó bien claro que no iría más allá. Por lo tanto, dijeron, vamos adelante. Y hace 3 años tuvimos muchísima tensión. Sabes que Iparralde es un territorio muy tranquilo. Aquí, no vamos a empezar con los tópicos y menos yo, pero hace 3 años hubo de todo, porque también había detractores. Y ellos dijeron, por ejemplo, que esa mancomunidad iba a ser el primer paso para construir un Estado vasco. Imagínate. Luego, muchas amenazas, insultos en redes sociales. Yo me acuerdo, fue muy duro. Una persona, también un concejal de Bayona, con el que me llevo fenomenal, dijo que fue un golpe contra la democracia. Fíjate tú, si la propuesta venía desde París y si... Autogolpe, ¿no? Eso es, y un 70% de los alcaldes de Iparralde dijeron que sí. El caso es que más de 7 de cada 10 apoyaron este cambio
y también apoyaron la candidatura del centrista Jean-René Echegaray, el alcalde de Bayona, que se convirtió en el primer presidente de esta institución de Iparralde. Tiene un presupuesto anual de unos 600 millones de euros y bueno, ha habido muchos cambios en el desarrollo económico, la ordenación del territorio, la gestión del agua, bueno, temas locales, pero bueno, que tienen importancia en el día a día. Y también un cambio muy importante para todos es que ahora tenemos un servicio de transporte público en todo el territorio. De hecho, va desde Irún hasta Zuberoa, pasando por todas las comarcas. Y sobre este tema, si te parece, vamos a hablar con Eguzki Urteaga, es nuestro gran amigo y profesor de sociología en la UPV, y cada vez que tenemos dudas o así, pues él siempre nos aclara, y hace poco ha publicado un libro sobre la política lingüística en Iparralde. De hecho, dentro de muy poco vamos a hablar de nuevo con él, pero también hace unos meses publicó en las ediciones Harmattan un libro sobre todo este proceso, porque son muchos cambios, como ves, Olga. Sí. Y si te parece, vamos a escuchar a Eguzki Urteaga. Vamos a ello. A partir de los años 60 del pasado siglo, la reivindicación inicialmente se centró en la demanda de un departamento propio. Después también, a partir de la creación de Iparreta-Rac y posteriormente del movimiento EMA, se reivindicó también un estatuto de autonomía específico, pero después se ha visto cómo progresivamente la reivindicación departamentalista se ha impuesto, y después de la reforma territorial de 2015 y anteriormente con las reformas que realizó el gobierno de Nicolas Sarkozy, se impuso progresivamente la reivindicación, la demanda de un estatuto específico para Iparralde. Hubo un gran consenso, el gobierno francés dijo que no, pero propuso una alternativa, que era la creación de una mancomunidad propia para Iparralde, y se ha visto cómo se ha logrado un gran consenso, tanto político como institucional y partidista, sobre esta cuestión, lo que ha permitido a partir del 1 de enero de 2017 crear esta entidad propia. Una de las diferencias con respecto al Estatuto de Gernika, por ejemplo, donde se precisan claramente cuáles son las competencias y los recursos de los que dispone el gobierno vasco en este caso, la mancomunidad es una institución evolutiva y flexible. ¿Esto qué significa? Que ahora mismo tiene competencias obligatorias, pero de cara al futuro podrá obtener también competencias optativas, facultativas, y además delegaciones por parte del Estado, del departamento y de la región. Y eso significa que en función de cómo evolucione todo esto, podrá ser una prefiguración de la colectividad territorial que inicialmente se pedía. Otro reto fundamental es el de la financiación. Es decir, que hay que tener en cuenta que la mancomunidad propia tiene fiscalidad propia sobre las empresas, sobre los particulares, pero también tiene dotaciones que provienen del Estado, y en los últimos 5 años ha habido disminuciones y reducciones muy importantes en materia de dotaciones del Estado. Y el aspecto financiero es importante porque condiciona al fin y al cabo la posibilidad de llevar a cabo y de desarrollar las competencias que tiene la mancomunidad vasca. Un tercer reto fundamental es el de la gobernanza. Es decir, que la nueva entidad tendrá que demostrar que es capaz de responder a las demandas de los distintos territorios que componen Iparralde, y al mismo tiempo deberá demostrar su eficacia a la hora de gestionar las cuentas públicas, para que los ciudadanos vean cuál es el valor añadido y la incidencia que tiene esta nueva entidad en su vida cotidiana, ¿no? Bueno, pues podemos decir que es un bebé todavía, ¿no? Sí, y poco a poco pues van poniendo más pasos en esta mancomunidad que tiene un presupuesto de 600 millones de euros al año. Y además tenemos novedades, Olga, porque los días 15 y 22 de marzo Iparralde celebrará elecciones municipales en las que también se renovará la composición de esta mancomunidad. Entonces sabremos, por ejemplo, si el centrista Jean-René Echegaray continúa en el cargo de presidente y si continúa adelante con esa colaboración, por ejemplo, con el lehendakari Iñigo Urkullu. Por lo tanto, ya en marzo ya volveremos a hablar de este tema, Olga. 2020 calentito, para Iparralde, ¿eh? Muchos retos también para fomentar el euskara y la igualdad entre hombres y mujeres, porque hoy en día van allí los alcaldes, los concejales, y como la mayoría son hombres, pues hay pocas mujeres en esta asamblea, y entonces a ver si cambian también la forma de elegir a los representantes, porque en todas las instituciones desde el año 2001 en el Estado francés la mitad de los
los cargos electos son mujeres, menos en esta mancomunidad nueva. Mira por dónde, es curioso, pero... Se marque por ley, ¿no? La paridad, eso ¿no? es, hay que cambiarlo y allí vamos a estar y allí lo contaremos. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno... Pero tienes más cosas que contarme, ¿verdad? Sí, porque un tema otra novedad también así como... Sí, resulta, Olga, que el nuevo Mister Francia podría ser euskaldun. Mira tú qué bien. Porque sí, estamos donde queremos. Podría ser un chico de Biarritz, se llama Joseba, hemos estado con él hace poco. La cuestión es que en noviembre participó en el concurso a nivel de Iparralde, le eligieron, es un chico bastante guapo, claro. Diría yo, ¿eh? No sé, tú me tienes que decir si te parece. Guapo. Te he mandado la foto esta sí. mañana. Pues eso, deportista, tiene 28 años, vive en Biarritz, su familia es de Bidarray, de Baigorri, estudió en las Ikastolas de Seasca y bueno, pues se animó a participar allí. Pero también hay gente que nos dirá, pero ¿por qué habláis de esto, de las Miss, de los Mister, que siempre hay polémica, ¿no? Un poco los cánones que impone la televisión, el cine. Bueno, es verdad que también, por un lado, ese tipo de concursos a veces hacen daño, ¿no? A la sociedad y eso hay que mantenerlo también y desde los medios públicos tenemos que fomentar también otra imagen. Pero hay que tener en cuenta que este chico dice que él sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va, y que tiene un mensaje claro que es dar a conocer o subrayar todavía más la importancia de hacer deporte, de tener una dieta saludable, de comer bien. Él es profesor de deporte, por lo tanto va a presentar también eso. No solo a desfilar con un smoking, con un traje, con una pajarita, ¿eh? Sabes que en Francia no solo llevamos corbatas, sino que también esas pajaritas. Yo creo que aquí son más bien los camareros. Sí, pero ahora ya empiezan. También en las bodas los chicos se apuntan, ¿eh? Así que yo también podré hacerlo, ¿no? Claro que sí, por supuestísimo. Si me animo, vale. Entonces, tiene que hacer 3 desfiles. Uno con ese traje, otro en bermuda y otro en calzoncillos. O sea, eso ya me parece más complicado. Pero bueno. Complicado porque las mujeres también desfilan en bañador. Bueno, para mí, digo. Yo no lo haría. Que yo no me animaría así. Bueno, o en la playa o en la piscina, la verdad es que así andamos. Pero bueno, tiene que hacer esto. Que te lo piden. Bueno, ya un día lo haré en la radio. En la tele no me animo todavía, pero aquí lo haremos. Ya intentaremos hacer algo, montar una fiesta o lo que sea aquí en la galería. Bueno, la cuestión es que tiene que hacer esos 3 desfiles y también contestar a un montón de preguntas sobre la cultura. Y si te parece, lo mejor es escuchar a este joven de Biarritz de 28 años, Joseba Istek, que nos explica por qué participa en este concurso Mister Francia. A ver. Lehiaketan bada fisikoa egia, baina ere zer dugun buruan, nik badut mezu bat emaiteko jendeak, kirol erakasle niz, eta nahi dut eman jendeak mezu bat kirolari buruz, egitea kirola egun guziz, ongi izaiteko, aurrera ikusteko. Kirola pixka bat egunero, ongi jan, eguerritan, atxean. Maite dut ere jatea initz edatea, euskaduna niz, baina bai kasu egiten dut, ongi izaiteko egunero, importanta da, bai. Bai ezagutzeko da, niretzat da joko bat bezala. Ez da lehiaketa bat bezala niretzat, baina joko bat plazera hartzeko. Nos le traes y le entrevistamos. Le invitaremos, claro, cómo no. Estaremos muy atentas. Pues el 11 de enero en París y bueno, ya contaremos más adelante qué pasa con Joseba Istek. Bueno, pues Fran, Urte Berrión, lo mismo porque todavía estamos en el arranque del año y te veo la semana que viene. Gracias, Olga. Aquí estaré todos los sábados. Bueno, cuando queráis. Un besito. Agur. Hasta luego.